Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy traemos otro evento que grabamos en el reciente y fascinante festival Mar de Palabras en Santo Domingo, República Dominicana. Anótenlo en sus agendas culturales y de vacaciones, porque créanme que se repetirá y hay que estar allá. Traemos, por lo tanto, un conversatorio que desarrollamos con el grandísimo escritor dominicano Frank Báez, a propósito de Bajo otras luces, su más reciente libro de crónicas, publicado por Yarumo Libros, editorial que desde aquí celebramos y hemos seguido, y tenemos también capítulos y recomendaciones. Frank Báez nació en Santo Domingo en 1978, es poeta, narrador, cronista, editor y músico. Es una de las voces más relevantes de la literatura dominicana contemporánea y fue seleccionado en el 2017 por el Hay Festival como parte de Bogotá 39, una lista de 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña por su libro Postales y con el Premio de Cuento de la Feria del Libro de Santo Domingo por Págales tú a los psicoanalistas. Es autor además de poemarios como La Marilyn Monroe de Santo Domingo, Este es el futuro que estabas esperando y Desarmando la biblioteca de mi padre. También es integrante del proyecto musical de Spoken Word El Hombrecito y en 2023 recibió la Mellon Fellowship for High Impact Scholars de la Universidad de Texas. A lo largo de esta conversación reflexionamos sobre lo que significa escribir desde el Caribe sin caer en la postal, algo que estuvimos pensando muchísimo allá, sobre cómo se forma una mirada capaz de poetizar el entorno y sobre la posibilidad de ver el mundo desde otras luces, las de la ironía, la intimidad, la crítica y el humor. Frank Báez despliega en este libro una sensibilidad única que se mueve entre lo íntimo y lo político, entre lo cotidiano y lo performático. Hablamos del papel del arte como forma de pensar la historia entre Haití y República Dominicana, de los múltiples lenguajes del Caribe, de las tensiones entre lo local y lo universal y de cómo la literatura puede ser un ejercicio de resistencia frente a los discursos homogeneizantes. Pero también nos detuvimos en lo doméstico, en la figura del padre, en aquella telenovela que compartió con su madre durante la pandemia, en los viajes, las impuntualidades, como la vez que no llega a la cita con Mario Vargas Llosa, y por esto de las palabras que no están en los libros y que por eso hay que escribir. Este episodio es una invitación a mirar mejor, a reír con otros y a leer el Caribe desde su complejidad, con el oído atento a sus silencios, sus idiomas y sus contradicciones. Y sobre todo, conocer, seguir y apostar por una literatura que, como la de Frank Báez, transforma la mirada. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón los minutos de demora por temas logísticos, pero ya estamos acá. Mi nombre es Camilo Hoyos de Paredro Podcast. Muy contento de hablar con Frank, además de este libro tan bonito por fuera y por dentro, ¿no? Como es Bajo otras luces de la editorial Yarumo. Pero también lo que tiene adentro sobre lo que estaremos hablando hoy. También un agradecimiento al Festival Mar de Palabras, en el cual este evento se enmarca, y pues qué mejor que estar hablando con un autor dominicano en un festival en el cual estamos centrándonos en el Caribe. Me gusta mucho cómo suena, como sujeto narrador y no narrado, ¿cierto? Como un sujeto que habla desde sí mismo y que no está únicamente escuchando lo que los demás dicen sobre él. Frank, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. A Camilo le solicitamos, le pedimos que presentara el libro y muy amablemente accedió. Yo estoy muy contento porque soy fan y porque además me trajo el libro de Colombia. Que, como ustedes saben, el mover los libros todavía seguimos haciéndolo como en el siglo XVI, en que traían oro y llevaban el oro para España y ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos en esos niveles. Entonces, no, mil gracias de verdad, sí. Y gracias a ustedes por venir. ¿Cómo decirle no a un editor que le dice a uno si le puede traer 4 libros al autor? Si uno dice que no, creo que esto no iría bien, ¿cierto? Ya saber que no. Entonces, ¿cómo no? Y por favor, léanlo y coméntenlo. Frank, quisiera hablar de algo que reúne todas las crónicas que están aquí en tu libro. Y quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el mundo? ¿Cómo has entrenado tu mirada? ¿Cómo has permitido que las ganas de reflexionar sobre el mundo puedan terminar siendo palabras y pueden terminar siendo textos de tan variadas experiencias como esta?
Sí, qué bueno que tú hablas a mí me interesa mucho la idea de entrenar la mirada. Me gusta mucho eso del arte visual, en que se están mirando las cosas y de qué manera con la mirada tú poetizas el entorno. Y a veces poetizar el entorno, la ciudad donde tú andas, es un poco como pensarla como si fuera un museo, de que tú te das la vuelta y te vas a encontrar con tal cuadro, con tal escultura y todo eso. Lo mismo tú puedes decir, yo doy la vuelta y me voy a encontrar con el malecón, con una vista asombrosa, o me voy a encontrar con una fábrica, o me voy a encontrar con un graffiti, o una chatarra, o lo que sea que aparezca en el medio. Entonces me gusta mucho eso de pensar los sitios así y de llevar y escribir sobre esas cosas, ¿no? Con esos descubrimientos que uno encuentra a su camino. Yo escribo mucho de viajes, escribo mucho del movimiento, porque me voy encontrando con cosas, y hay cosas como que son descubrimientos que voy acuñando, que voy archivando, ¿no? Aquí estamos hablando de las crónicas. Obviamente tú tienes poesía y tienes más obra, pero hay algo muy interesante de leer tus crónicas y es que el mundo no existe allá afuera, el mundo es lo que uno construye a partir de la mirada. Es uno de los grandes temas, yo creo que tanto le cuesta a tanta gente hoy en día, pero el mundo es lo que uno construye de él. Y creo que tus crónicas ayudan a construir al mundo desde la visión y ayudan a formular inquietudes, pero también reconocer gestos, intuiciones, desde Delhi, pasando por Cartagena a la Española, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la reacción con tus lectores después de que han leído sobre todo tus obras de viajes? Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Cuál es ese constante comentario que recibes de los lectores frente al contacto con esa sensibilidad y con esa mirada tuya? Bueno, mucha gente dice, oye, tú sí me retrataste mal en esa crónica. Entonces, a veces pasa porque son crónicas y uno habla de la gente que tiene alrededor y la gente espera que tú la retrates de tal manera, que la ponga bonita, ¿no? Y bueno, a veces salen como salen, ¿no? A veces se pintan como se puede, ¿no? Eh, pero sí, yo veo como la crónica en ocasiones también como una especie de comentario en torno a la misma poesía que yo voy haciendo. O sea, los mismos temas que yo trabajo con la poesía, que es un poquito más intuitiva, con un material no muy consciente, no muy lógico. Quizá estos comentarios son para darle un contexto a muchos de esos poemas. Entonces hay una relación muy directa con eso. Entonces, sí hay comentarios que tienen que ver con, mira, no habíamos mirado ese sitio y gracias a lo que escribiste ahora estamos mirando hacia allá. Yo pienso, por ejemplo, en una de las crónicas de acá que tiene que ver con el Faro a Colón, que era prácticamente un sitio que el ojo había entrenado a gran cantidad de dominicanos para que no lo vieran, por lo feo que es. Entonces, yo creo que la crónica de alguna manera te dice, pero mira, sí, es feo y también la historia que hay detrás del monumento hace que la gente trate de obviarlo, trate de evitarlo. Entonces aquí era un poco también eso, vamos a mirarlo y vamos a confrontarlo, ¿no? Y eso sí lo relacioné porque la crónica salió en el momento en que se estaban derribando muchas de las estatuas y todo eso, que se están dando de esas reivindicaciones, había mucha rabia en el medio, era la época del COVID y la gente le dio con tumbar estatuas y con mucha razón, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si tumban el Faro a Colón va a ser complicado, si tumban la estatua de acá que está no sé si tú la viste, la que está acá en el Parque a Colón, va a ser difícil. Entonces, en ese contexto sale esta crónica y es como un poco, vamos a pensar este sitio, vamos a buscar la historia, pero también vamos a observarlo, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué de esto sigue funcionando? Entonces me gustó un poco esa manera en que la crónica quizá te hace ver un sitio que está ahí, pero que nadie le está prestando atención en el momento. Y creo que tienen algo de eso, sí. ¿Hay algo en tus crónicas que tienen, por ejemplo, las experiencias de las 10 plagas con tu madre o de padres, que vamos a hablar ahorita con tu padre? Cuestiones íntimas, están las de los viajes también. Pero luego, como esta que acabas de decir de Colón,
están las crónicas sobre tu realidad inmediata, sobre lo que normalmente pasa más invisible, que es lo que uno tiene al frente, ¿cierto? Y una crónica como El Otro Lado es una crónica que a mí me impactó muchísimo. Primero porque aprendí una cantidad de cosas, voy a ser sincero, que no tenía ni idea. Pero segundo que parecería ser una crónica que le escribe alguien que visita la República Dominicana y que entiende en la historia muchas de las situaciones actuales, no de alguien de acá. Sorprendentemente tuve esa impresión. Una crónica como esa, la más larga del libro, además, unas 55, 60 páginas, si no estoy mal. ¿Cómo surge y bajo qué interés arrancas tú a decir esto puede ser lo doméstico y lo cotidiano, pero hay que visitarlo, hay que verlo desde el performance y hay que verlo desde la historia? Sí, bueno, antes que nada la crónica del otro lado, una crónica que me comisionaron eh, hace ya unos años, la escritora Leila Guerriero de Argentina, para una antología que iban a sacar, que se sacó, bueno, ya, se publicó en Noruega, sobre crónica latinoamericana. Entonces el tema que me tocó a mí fue el de República Dominicana y Haití, que bueno, los noruegos miran eso con, ¿verdad? Qué interesante, vamos a ver qué se puede sacar de ahí. Sin embargo, para un dominicano escribir sobre eso es meterse en problemas, porque es complicado, o sea, es un tema muy difícil, un tema muy complejo, pero bueno, yo le dije, sí, vamos arriba. Y, pero entonces lo que sí que la pensé desde el punto de vista del arte visual, la relación que existe entre ambos países y todo eso, entonces encontré ese punto de arranque a partir de eso y contando esa historia de la relación entre Haití y República Dominicana a través del performance, del arte visual en general, de la música también y de la literatura. Encontré también, habían otros vasos comunicantes, también sirvió para filtrar un poco de la historia, de la relación entre ambos países y esa idea como objetiva, como esa mirada de fuera, me la dio el hecho de que la idea de esto era que lo iban a leer noruegos. Entonces hay como una parte medio didáctica que yo traté un poco de atenuar, ¿verdad? Para que no se sintiera tan pesado, pero hay un poco también de eso. Y yo creo que el texto acaba ganando también, porque a veces nosotros creemos que nosotros desde acá, desde República Dominicana, y no sé si pasa en otros países también, a veces uno escribe y da por hecho un montón de cosas que realmente no se, o sea, la damos por hecho, pero realmente no se han discutido, no se han enfrentado ni nada de eso. Entonces, cuando tú lo haces desde una mirada distinta, te puedes dar cuenta de que, wow, mira, esto es muy interesante. Todo el mundo lo sabe, pero realmente es un dato interesante, cómo lo revertimos, cómo lo trabajamos. Entonces, pienso que vino, le dio como esa fuerza eso me puso a hacerla, que ya de por sí es un hecho, y me puso a viajar. Yo tuve que estar viajando a la frontera, fui varias veces en medio de la pandemia, fue también, que también ese era otro detalle, y, y no, y fue muy interesante. Entonces el punto es que esto está pasando en 2002, por ahí, en que a Abinader se le ocurre construir el muro en un muro igual al que proponía Trump en su momento en la frontera dominico-haitiana, que al final es una burla porque no se llegó a construir completo, se construyó solo un segmento. Eh, pero entonces mucho de lo que está ocurriendo en ese momento, en este momento, ahora mismo, muchas de las deportaciones, mucho del trabajo inhumano, ¿verdad?, que está pasando con todos los migrantes haitianos acá, tenía la semilla en ese momento, sobre todo en la relación con el gobierno actual, ¿no? Entonces, creo que todavía, pese a que fue algo que se escribió hace 3 o 4 años, todavía tiene vigencia, tiene cierta fuerza. Entonces, bueno, yo estoy acá sentado y de pronto veo que viene mi amiga María Fumagalati, que está por acá, que vino directamente de Italia a la presentación. Y ella trabajó el tema también, el tema fronterizo, el tema de República Dominicana y Haití, entonces me causa como mucha gracia que esté acá. Y como ella sabe, es un tema complejo, es un tema que sigue teniendo una vigencia, pero realmente tenemos mucho tiempo discutiendo esto desde que empezó yo no voy a decir la isla, pero desde que empezó el nuevo mundo, ¿verdad? Debemos tener 500 años ya casi pensando eso. Entonces,
es un proceso histórico complejo, difícil, y mi hipótesis será que a través del arte tratamos de espiar eso, tratamos de entenderlo, de enfrentarlo y todo eso. Y yo creo que sí, que al final muchos de los resultados fueron eso, de que mucha gente trata de conciliar, comunicar y filtrar ese muro a través del arte, ya que la literatura, por cuestiones del lenguaje, no lo ha logrado, o sea, de que hablamos dos lenguas distintas. Entonces ahí ese muro sigue, pese a que hay traducciones y todo eso, pero quizá el arte visual tiene esa fuerza, la música también. Pero todavía necesitamos un poco más la literatura para que venga el cine, para que ese diálogo se afiance un poco más. Entonces una idea, un intento de comprender esa dualidad, esos dos mundos, ese otro lado, ¿no? Si te llamó Leila, pedírtelo, entonces ya entiendo muy bien ese esfuerzo de la mirada, porque si alguien tiene una mirada que todos envidiamos es Leila y queremos ver el mundo como ella. Pero supongamos que no hubiera sido Leila y no te hubieran pedido una crónica, sino que te hubieran pedido una pieza narrativa, digamos un cuento, una novela o incluso un poemario. ¿Crees que hubieras aprendido cosas distintas a través de otro género? No, porque yo creo que con la crónica, aquí lo que yo hice fue, bueno, lo que hace el cronista y el investigador, entrevistar personas, leer libros y nutrirme también del paisaje y de todo eso. Entonces, lo interesante del texto es el recorrido que voy haciendo, a la gente que voy entrevistando, que va desde artistas visuales a, bueno, Juno Díaz, que está acá, que está acá en el Festival del Mar del Palabra, es uno de los entrevistados. De hecho, un poeta que acabó trabajando acá, que es Jack Balcour. Eh, Hay una entrevista a él súper interesante porque tiene un caso de cuando llega aquí a República Dominicana y lo difícil que se le complica venir, ¿no? Entonces, hay un acercamiento ahí, hay un acercamiento a todos estos individuos que yo creo que escribí un cuento, hubiera estado interesante, escribí un poema también, pero esto yo creo que era también necesario, necesitaba ese concierto de voces para tratar de entender qué está pasando. Y todavía yo sigo, es un intento, porque yo creo que todavía se puede hacer mucho más. Yo necesitaría todavía muchísimas voces más de Haití, por ejemplo, que no lo logré conseguir por el momento, era durante el COVID que lo escribí. Pero bueno, los textos son eso, ¿no? Los textos son intentos siempre, ¿no? Frank, hace un rato hablaste de llevar 500 años pensando esto y hablaste también de la isla. Ayer hubo un conversatorio para quien haya podido estar que era pensar, un poco la idea que tuvimos era pensar cómo se escribe desde la isla, ¿verdad? Porque es pensar en el Caribe no como una postal, sino todo aquello que sale de la postal. Eh, a mí me sorprendió muchísimo una crónica tuya, Frank, que es exactamente escribir desde el Caribe, Sí. porque hiciste una relación que en mi cabeza se explotó porque nunca la había pensado, que es la experiencia de Stephen Dedalus saliendo de la isla de Irlanda, Claro. en el cual termina el diario escribiendo acerca de esas tres cosas que son el silencio, el exilio y la astucia. Sí. Antes de terminar ese libro tan bonito, quien no lo haya leído, por favor, que cierra con las mismas palabras Claro. de Stephen Dedalus, que voy a forjar en la herrería La de mi conciencia alma, la misma, sí, sí. conciencia no Sí. inventada de mi generación. Sí. Que bueno, que son tomadas de Ulises, de la Odisea, que la toma. Entonces, esa relación del Caribe con esa idea griega del mar Mediterráneo y eso siempre está vigente. Y claro, el conversatorio de ayer, que fue sobre el Caribe, creo que se habló sobre todo sobre el Caribe y lo complicado, ¿no? De hacer literatura y de esa mirada que uno tiene hacia afuera, sencillamente porque uno tiene el mar enfrente. Sí, de hecho, Joyce, uno se siente muy cercano en ese Es que sentido. eso es lo que te quería Sí, sí. preguntar. Sí, uno se siente muy cercano porque son las mismas realidades y uno la va extrapolando con un montón de autores. Si no es Joyce, tú piensas en un Naipaul, por ejemplo, o tú piensas en un Lezama Lima, que es otra relación, el no salir,
pero quedarte, imaginar el mundo desde tu habitación, ¿no? Imaginar lo que sale. Pero aquí siempre el tema siempre de dejar la isla para enfrentarse al mundo y después volver a la isla de alguna manera. Es que fue muy sugerente. Hay un pedazo de la novela en la que ya el Stephen Dedalus mayor, que ya está investigando, está estudiando y que está conociendo un poco la belleza desde lo estético, ¿no? Tiene un diálogo con el decano de la universidad. Stephen es irlandés y el decano es inglés. Y entonces él está utilizando un incienciario, no sé si recuerdas, y entonces Stephen le dice eso, la palabra en inglés es tundish. Y entonces ahí mismo el decano le dice, ah, tú utilizas esa palabra también. Y Stephen siente la gran frustración de haber tenido que cambiar su lengua, Sí, que es el gaélico, sí, sí, por el inglés. sí. ¿Tú sientes que hay algo lingüístico, sobre todo también en el otro lado que hablas de estas diferencias, por ejemplo, entre el creol de Haití y estas Sí. diferencias lingüísticas? ¿Tú crees que el Caribe también es una especie de archipiélago de islas que hablan lenguajes completamente distintos y que eso ha hecho que sea tan difícil Sí, claro. incluirlo o sacarlo de la postal? Sí, yo diría que el gran problema es el lenguaje, en gran medida. O sea, de la dispersión del Caribe, de las distintas islas, de por qué no nos acercamos a muchas islas, yo creo que en primer lugar el lenguaje. Tú puedes decir que bueno, que una situación económica, que yo voy a buscar en Martinica, que allá no hay trabajo, que para qué yo voy para allá, ¿verdad? Pero hay una cuestión del lenguaje que yo creo que acaba acercando. El Caribe es complejísimo. Eh, para nosotros es mucho más fácil ahora mismo ir a Colombia y a Medellín, como ustedes saben. Yo hablé hace poco con el embajador de Colombia acá en República Dominicana y él me dice que la cantidad de viajes que de colombianos viniendo a Dominicana y de colombianos dominicanos yendo a Colombia, este ha sido el momento más alto, el año pasado fue el momento más alto que se ha dado. Entonces, ¿pero por qué? Porque tú tienes posibilidad de viaje, no tienes que sacar visa, un dominicano para ir a Puerto Rico tiene que sacar visa, para ir a Haití, si tú no tienes una visa norteamericana, tú tienes que sacar visa, para ir a Cuba, tú sabes, complejo, y después tú tienes todos estos países, Jamaica, es súper difícil. Entonces, de por sí es complicado. Yo escribí una vez un texto que se llamaba Los caribeños no conocemos el Caribe, y decía que la única forma de recorrer el Caribe era a través de un crucero, lo que es verdad. No hay otra forma, o sea, al menos que uno sea millonario, pues está pagando vuelos de aquí a Miami, de Miami a las diferentes islas. Entonces es súper frustrante, muy frustrante, y, pero a pesar de eso, lo que a mí me llama la atención es cómo se filtran las cosas. Cómo a pesar de que nunca hemos estado en muchas de las islas que hay alrededor, tenemos una cercanía y cada vez que nos encontramos con un isleño, qué sé yo, de Guadalupe, pese a la diferencia en lenguaje, nos sentimos cerca. Nos sentimos como que hay algo que nos acerca, que pueden ser las realidades, que son similares, no sé. Pero hay como ese calor humano que sentimos cerca, pero es complejo. Pero quisiera pedirte que indaguemos un poco en esa complejidad. Estaba pensando ahorita en un libro de Martín Caparrós, que es Ñamérica, que él dice, siempre he escrito sobre las cosas que nos separan, voy a escribir sobre lo que nos une, y lo único que nos une es la ñ, cosa que es fantástica, y por eso se llama el libro Ñamérica, y es un libro muy duro por eso. Intentemos a través, Frank, si te parece, ¿cuál es esa sensibilidad Caribe o de pronto especifiquémoslo un poquito más? Hay cierta sensibilidad que solo desarrolla alguien que se crió y que nació en una isla. Así como hay sensibilidades que se generan de la montaña, del desierto, etcétera, etcétera. Claro. Para ti, ¿cuál sería esa sensibilidad propia tuya de la tradición que tú sigues, de la tradición que exploras, que solamente se puede dar viviendo y naciendo en una isla del Caribe? Bueno, yo diría el mar, ¿no? Yo creo que el mar te predispone a muchísimas cosas, sobre todo porque tú ves el horizonte y el horizonte te abre esa posibilidad de que hay algo más allá, de que hay que llegar allende el mar, esa palabra. Yo creo que hay como algo de eso, pero ya esa misma idea de que tú tienes un mar te predispone, ¿no? Eh, Como decía Virgilio Piñera, yo lo digo porque hay unos cubanos acá, entonces quiero como integrarlo. Eso. Eso, entonces,
tú sabes, ya de por sí yo creo que al tú crecer con eso, con ese, yo no voy a decir una tara, porque a mí me parece que es una maravilla, tú estás rodeado de agua, ¿no? Pero creo que ya te da como esa idea de partir, y eso, esa idea de partir es la idea de Ulises, ¿no? La idea de conquistar, de salir y todo eso, pero también termina siendo horrible porque Ulises es un exiliado en última instancia. Es alguien que sale a la fuerza porque está saliendo de lo que todos estamos de acuerdo que es un paraíso. O sea, cuando vamos a la playa, cuando vamos a los paisajes increíbles que tiene este país, lo primero que decimos, wow, paradisiaco. Sí, pero yo me quiero ir porque no hay trabajo, porque la vida es muy difícil, porque hay crisis. Entonces vivimos en esa, tú sabes, en esa ambivalencia de que, bueno, esto es lo más bello que hay en el mundo, no hay un sitio como este, pero me quiero ir porque quiero tener un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces son, por eso te digo que es complejo, porque Pero es increíble, a veces pienso como muchas de las complejidades del Caribe que surgieron ayer, que tú estás diciendo, son complejidades que también se encuentran de alguna manera traducidas o trasladadas a lo que es Latinoamérica en sí misma. Creo que hay matices prácticamente, pero siempre tenemos la dificultad del lenguaje, la dificultad, por ejemplo, tú ya lo decías ahora, la dificultad de tú recibir 4 libros, que parece que todavía es como si sí, se claro, trajeran de hace 500 años. claro. La dificultad que un autor chileno se lea en República Dominicana o que un lector colombiano se pueda leer en Brasil, por Claro, ejemplo. claro. ¿No? Ese tipo de cosas creo que terminan siendo tremendamente latinoamericanas también, Sí, claro, sí, ¿cierto? sí. Y terminan haciendo unas exigencias. Esta es la típica pregunta que parece como para uno montar un estandarte gigante, no, y la moralista. Pero ¿tú qué crees que cumple la literatura y la poesía bajo esos retos y bajo esas dificultades, si se quiere, que Ajá. también son bendiciones, yo creo? No, Sí, no me yo gusta ser tampoco claro, claro. aterrador frente a eso. Sí, no, yo lo veo como bendiciones, realmente. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, de que donde uno veía crisis y todo eso, uno veía como estaba la novedad, estaba lo nuevo, estaba lo vanguardista, ¿no? En donde todo está resuelto, donde tú no tienes que pedirle a tu presentador que te traiga un libro de Colombia para completar la venta del libro que tú quieres. Se pierde esa poesía. Porque ahora tú me traes esos libros y yo te regalo un ron. Que Eso no te está lo, te mal. lo tengo ahí, te lo Y no compré. sabía. Entonces, De haber sabido traigo más. entonces hay una poesía en esta crisis. Entonces tú te pones a ver la poesía, la literatura viene de ese problema, viene de esa imposibilidad de comunicación. Y yo pienso que un sitio donde hay esa imposibilidad de comunicación que es demasiado marcada es acá en el Caribe. Entonces eso hace que lo que uno escriba, que lo que uno haga, va a resultar interesante, va a resultar poderoso, porque uno está viviendo en el sitio donde hay más crisis, donde hay más problemática y todo eso. Entonces, para la literatura todo esto es muy fértil. Hay otra forma de verlo, por ejemplo, qué sé yo, contar la ciudad. Cuando tú sientes que nadie ha contado la ciudad, yo crecí, yo decía, wow, hubiera sido genial si yo hubiera tenido un Flaubert que contara o un Joyce que contara cómo era la zona colonial, Ponte o tal gente, pero no lo hay. ¿Y qué pasa? Te da la posibilidad de que tú eres la primera persona, tú eres el Adán, tú eres la Eva, tú eres el primero que puede señalarlo y decir tal cosa es así, tal cosa es así. Y te da esa novedad, esa nueva forma de ver el mundo. Te crea como, te convierte en ese vanguardista, esa primera persona que se va a lanzar al vacío y va a empezar movimiento, va a empezar a nueva forma de pensar, nueva forma de crear. Entonces, yo creo que eso sí te lo da el Caribe y te lo da esta realidad en que vivimos. Y te da tiempo, a mí me dio mucho tiempo entenderlo, porque yo decía, si tales palabras con las que yo hablo a diario no salen en los libros, ¿cómo yo voy a escribir sobre eso? Entonces lo que me di cuenta fue al contrario, fue si esas palabras no salen en los libros, yo tengo el lenguaje nuevo. Yo tengo todas estas palabras con que habla la gente en la calle, lo que tengo que hacer es recogerlas y meterlas en los libros y tengo lo nuevo, ¿no? Tengo oro ahí. Entonces te cambia nuevamente la forma en que tú piensas y te da tiempo, te toma tiempo entender eso, porque claro, hay un proceso colonialista, tú sabes la palabrita esa, ¿no? Hay un proceso colonialista y queda muy bien porque estamos en la zona colonial.
ahora. Entonces hay como ese proceso colonialista que te hace pensar totalmente lo contrario, te hace pensar que no tiene, que lo que tú estás haciendo no tiene valor, que lo que tú estás haciendo, tú le estás hablando solamente a tus semejantes, tú no estás jugando en las grandes ligas, tú estás jugando en ligas menores, ¿no? Entonces tú necesitas un tiempo para transformar eso y para darte cuenta del oro que tiene, la historia que tú tienes acá. Aquí viene, para acabarte la idea, aquí viene un día Pedro Almodóvar y se sienta acá en uno de los colmados de la zona colonial y el tipo queda fascinado. Dice, aquí yo puedo hacer 7 películas. Estuve de 5 a 9 de la noche sentado en un colmado y me dieron idea para hacer 7 películas. Y lo dijo él. Entonces, es aquí la vida está pasando continuamente. Lo que hay que atraparla y escribir de eso, ¿no? Y Frank, esta noche hay otro conversatorio sobre narrar lo incómodo y que me parece muy pertinente porque hay una serie de palabras que siempre terminamos diciendo, una es colonial o decolonial y la otra es Trump. Y, y esta pregunta tiene algo que ver, aunque voy a intentar no volver a decirla. Pero, pero narrar lo incómodo supone muchas veces resistirse a discursos homogenizantes, ¿cierto? Y es verdad que lo Caribe ha buscado siempre lo híbrido, pero hay tendencias hoy en día que quieren que esa hibridez se pierda, y no me refiero únicamente a nivel temático, sino lectores que quieren leer lo que quieren oír, Sí, sí. no lectores que quieren leer para pensar en lo que nunca han pensado, y eso es un peligro tremendo. Claro, claro, no, estoy muy de ¿Tú acuerdo. sientes que lo Caribe y lo que tú haces y las narrativas con las que tú te identificas están sufriendo ese embiste, esa embestida de un discurso moralizante, complaciente, que no quiere ver más allá? Porque de alguna forma es volver a otro tipo de postal. Sí, sí, no, totalmente, sí. Y un problema grave, porque el problema en el que yo digo que, bueno, que mi cultura, cuando caemos en el clásico de que mi cultura es superior a las otras culturas y todo eso, no, yo creo que lo que hacemos, la cultura es como una especie de mecanismo en que inmediatamente insertamos una cultura que no está, va a transformar ese mecanismo y la va a hacer girar y la va a alimentar, ¿no? Pero está jugando con esas reglas. A mí, por ejemplo, cuando yo escribo poesía o escribo crónica, yo trabajo con el castellano, el lenguaje español, que es el lenguaje, pero en ese lenguaje filtro mis cosas, ¿no? Filtro mi vida, filtro mi lenguaje, filtro mis ideas, filtro ciertas cosas, pero estoy jugando con las piezas que existen, ¿no? No estoy tomando como piezas nuevas y estoy proponiendo un juego que la gente no sepa jugar, sino estoy jugando con la misma pieza y con esa es que voy a transformar lo que hay, o voy a aportar algo nuevo, algo novedoso. Pero tú sabes, tú salirte de eso y proponer, es una especie de, ¿cómo le llaman a eso? Cuando, solipsismo, ¿no? Solipsismo, de que yo creo, de que estoy muy centrado y mi cultura es la mejor y bla, 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 entonces te olvidas del mundo. Y al contrario, todo este discurso tiene que ver con la universalidad, tiene que ver con la universidad. Lo que sí es que para tú llegar a eso, tiene que llegar bien adentro para que eso personal se vuelva colectivo. Pero tiene que llegar, pero tiene que jugar con esas reglas porque son las que hay. Es muy difícil empezar un lenguaje, un esperanto de un momento a otro. Es muy complejo. Y hay algo interesante ahorita con lo que hablas de Bueno, y universal. te pongo un ejemplo ya para terminar. Por el caso de Haití, la mayoría de los escritores escriben en francés. Y de hecho las novelas que se hacen en creol la ven como unos experimentos, pero sobre todo porque ese segmento poblacional que habla en creol, que escribe en creol, es muy reducido. Entonces piensan en el gran, tú sabes, en el gran público, que sería en este caso el francés o el inglés también. Entonces, nosotros, en el caso de nosotros, tenemos el español, que es una lengua muy, muy grande, que abarca muchísimo y te da esas posibilidades. Yo nunca he estado en esa situación porque siempre he escrito en español, pero piensa gente que escribe en rumano, gente ¿qué pasa con esa realidad de tarde o temprano? Que es el tema de Joyce que tú traías a colación con el gaélico, ¿no? Sería lo mismo con el creol. O sea, con esa lengua que es un poco limitada, que hay pocas novelas. La primera novela en creol la hace Frank Etienne y creo que como de los 80, ¿no? Entonces, tú sabes, es difícil.
es difícil. Creo que es importante, experimentalmente hay que hacerlo, hay que tratar de encontrar nuevas formas, pero al final hay que jugar con esas piezas, tú sabes. Hay un elemento, y ahorita que todavía nos quedan 10 minutos, ¿cierto? Pero quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con este filtro y con esta manera de ver. En muchas de tus crónicas que están aquí en Bajo Otras Luces, Frank, está el elemento del humor. Y el humor es algo que, por ejemplo, hay una serie de memes en las que dice como, si no viviera en Colombia o si no viviera en América Latina, me perdería de esto. Y le ponen a uno una escena que uno, si la llega a ver desde Suiza, desde Noruega, dice, Dios mío, ¿qué es eso? Pero uno dice, eso es, ¿verdad? Y luego tiene otras cosas como que me pareció leer que el conductor de un tren japonés se disculpó con todos los pasajeros porque llegó 35 segundos tarde. ¿Tú te imaginas lo que yo hubiera tenido que hacer para que ustedes me perdonen por llegar 10 minutos tarde? Mejor dicho, me toca hacer aquí una especie de harakiri, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que el humor funciona dentro de una visión caribe? Porque tu humor es muy, mejor dicho, es muy puntual, pero ¿cómo llega uno a ese humor que no simplifica, que no sea coyuntural, que no sea como el chiste fácil y que está, sino como ese humor que refleja, que reflexiona y que radiografía? Sí, mira, eso del tiempo que tú dices, hay una cita de Tuchenko cuando vino acá a Santo Domingo, el poeta ruso, y en un momento le preguntan, ¿y cómo usted ve el futuro de la República Dominicana? Y el tipo que estaba cansado de la impuntualidad dice, el dominicano es tan impuntual que va a llegar tarde a su futuro. Esa es buenísima. Entonces, yo creo que el humor es tratamiento. A mí me gusta mucho Mark Twain, por ejemplo, y tú te das cuenta cómo va preparando el chiste. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Juno ayer hizo un chiste súper bueno del picapollo. Y si ustedes se ponen a ver cómo lo iba preparando y el tipo dice que está mencionando un ave y que empieza a mencionar un ave y entonces te lo remata ahí con él. Entonces el humor tiene mucho de tratamiento, mucho de algo intelectual en el fondo, ¿no? Para sacar el absurdo, tú sabes. Entonces me gusta mucho eso. Me gusta mucho yo no soy muy fan de la sátira y eso. A mí me gusta reírme con todo el mundo, ¿verdad? No reírme de alguien. Tú sabes, ese tipo de sarcasmo y eso. Me gusta más la ironía cervantina, en que nos estamos riendo todo el mundo y todo el mundo está en medio del chiste. Yo odio estos stand-up comedy que se paran y señalan a una gente en el público y eso, y empiezan a acabar con esa persona. Me parece horrible. De verdad, me parece como el recurso más barato, porque el recurso del bachillerato cuando le daban golpe a una persona y acababan riéndose de él. Entonces yo veo que se repite mucho y me parece horrible. A mí no, a mí me gusta el humor como se va construyendo y al final cómo se deshace como en risa y nos damos cuenta del absurdo de la vida, de todo este desastre que somos como seres humanos. Eso me gusta un poco. No reírme de ti, sino reírme contigo, Sí, prácticamente. no, sí, exacto. Frank, nos quedan 10 minutos, hay Ah, una cantidad de crónicas y de ¿Y preguntas cuál fue todavía la acá. que más te gustó de la crónica? Pues a ver, a mí me gustó muchísimo la que acabamos de hablar del otro lado porque me puso en un contexto muy claro. Me gustó muchísimo todas las que habla sobre el Caribe, escribir desde el Caribe, también las de la India, cuando todo a quien conoces intenta adivinar de qué parte de la India eres, que eso también me parece genial desde la universalidad que estabas hablando ahorita, Claro. y es como el cronista te permite ser Caribe acá y allá también ser de la India sin problema alguno. Pero hay una crónica que es la que te iba a preguntar, que puede que es porque sea la primera o puede que sea el contexto, pero es Padres, que es la crónica en la Sí. que reflexiones, es un homenaje a tu padre prácticamente, pero utilizando esa figura del padre para Vargas Llosa, lo que Sí. para tu padre era Vargas Llosa. Haces una triangulación muy bonita, me parece a mí, Sí. y además de alguien que le incumple la cita a Vargas Llosa, que eso pues también es La genial. impuntualidad, La nuevamente. impuntualidad, Sí. que es aquí el que me está acompañando. Seguro le Eh, estaba repitiendo eso, Vargas Llosa. sí, El dominicano va a llegar tarde a su exactamente. futuro. Sí. Y además la crónica uno dice ya va a llegar y dice no, y al final no llegué. Y te imaginas el Vargas Llosa mirando por encima. Vargas Llosa murió hace 3 meses. Sí. Y ahorita hablabas de tener un Floberto, de tener alguien que hubiera escrito. Yo creo que
guardadas las proporciones y entendiendo líneas temáticas. Digamos que Vargas Llosa se conecta mucho con ese tipo de novela, ¿no? Sí. Nos cuentas un poquito de esa crónica, pero también de lo que supone. No quiero hacer un pequeño homenaje a Vargas Llosa porque lo están haciendo ahorita allá. Si están acá es porque no querían oírlo allá. Claro. Pero Aquí sí están me los parece los interesante. anti-vargallosianos están acá. Pero sí me parece interesante poder volver un poquito sobre eso, porque me parece que es un acercamiento muy, palabra que me sale es noble, pero no sé si esa es la palabra, Sí. porque no quiero hablar desde algún tipo de sumisión, pero me parece que es un homenaje muy bonito que le haces a una figura muy importante, que sí, que haya tenido posturas políticas, lo que queramos, pero no deja de ser el autor de Conversación en la Catedral, de La Fiesta del Chivo, de Pantaleón y de tantas otras. Sí, además de que Vargas Llosa tiene la particularidad en la República Dominicana que parecía progresista. Cuando acá se lanza una ley que convertía en apátrida a muchísimos ciudadanos de origen haitiano, de las pocas, bueno, la persona que escribió un artículo sobre eso y un artículo fuerte fue Vargas Llosa, defendiendo lo humano, defendiendo, sí, o sea, un artículo sobre la decencia humana. Entonces, a mí me pareció muy importante eso en ese momento, pero estamos hablando de un tipo que apoyaba de igual manera a Aznar, a toda la derecha latinoamericana, además, y todo eso. Entonces era un tipo muy contradictorio, ¿no? Era un tipo muy contradictorio. Pero en ese caso él tomó una postura que me pareció muy valiente y muy importante en ese momento. Y siempre tuvo esa relación con la República Dominicana muy progresista, muy antitrujillista, que es un tema muy importante acá. La fiesta del Chivo, cuando la sacan, fueron, o sea, él quedó como una de las figuras más denostadas. Y también con lo de cuando saque el artículo y aquí le dan un premio. Yo me acuerdo que le hice la entrevista y además él lo gozaba. Yo me acuerdo que yo le estaba diciendo, bueno, tú la tienes muy difícil, porque yo le hago la entrevista y antes de que él viniera lo amenazaron de muerte. Entonces se estaba quedando en el Hotel Crown Plaza, donde se está quedando mi amigo Wilfredo, que está acá. Entonces, yo subo y habían como un montón de seguridad vestido así de negro, tipo James Bond, tú sabes, como, y con gafas y todo eso cuidando a Vargas Llosa, al premio Nobel. Entonces cuando yo entro, el tipo se lo estaba tripeando, como decimos aquí, todo eso. Y él él en una me enseña el celular y me dice, mira, aquí están quemando los vinchos, así mismo me dice que es una familia aquí de ultraderecha, están quemando mi libro y él se reía, él se lo gozaba todo. Y a mí me causó como mucha gracia como este viejo, qué simpático. O sea que él tuvo esa postura, ¿no? Una postura muy diferente y en este caso yo tuve ese acercamiento y mi padre escribió mucho sobre la cuestión haitiana. O sea, gran parte de su libro tiene que ver con eso. Entonces, poco antes de morir, él supo que yo iba a entrevistar a Vargas Llosa y él tenía primeras ediciones y eso porque lo leía en su época. Por generación, compraba los libros cuando salían, ¿no? Entonces él me insistía, ponte una chaqueta, no digas tontería en la entrevista. Es como que tú tienes que hablarle de tal cosa. Y No él te pongas camisas tropicales, ponte una se, chaqueta. una chaqueta que va a hablar con un premio Nobel. Y mi mamá decía, sí, es un premio Nobel. O sea, era súper simpático. Y, y a mí me tomaron en serio. Después que yo hice esa entrevista en mi familia, yo tuve una tía que fue y decía, pero estás trabajando para la revista Hola. Porque Vargas Llosa en ese entonces salía con Isabel Presley. Entonces siempre salía pareja del año en la revista Hola y todo eso. Entonces, mi papá vio la relación de Vargas Llosa con el padre y decía, ese es un tema importante que tú le puedes preguntar. Pregúntale sobre eso. Y entonces, ¿qué pasa? Mi padre muere en el interín, él estaba interno, de hecho, cuando hablábamos sobre eso. Y yo dejo plantado a Vargas Llosa por eso, porque mi padre muere y no pude asistir a la cita. O sea, se me olvidó, ya no tenía sentido yo ir, ¿no? Pues es una figura muy bonita, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. Entonces, ahí yo empiezo a reflexionar sobre esa relación entre padre e hijo. Y me doy cuenta, bueno, yo tuve un papá excelente que aprendí muchísimo con él y me enseñó mucho.
Vargas Llosa lamentablemente no lo tuvo y hubo una relación la vida entera así de guerra con el padre y eso, y lo repite continuamente de que si no fuera por esa relación con su padre, quizá no se hubiera dedicado de esa manera tan tenaz a la literatura. Había algo como querer demostrarle al padre que él que era un gran escritor, que era un poeta, porque el papá le decía, y eso él lo cuenta en El pez en el agua, que que el que escribía poesía era maricón, era que por qué estaba escribiendo poesía, porque perdía el tiempo con eso. Se lo repetía continuamente, el padre que era militar, ¿no? Entonces, Y claro, y tiene la cosa como ese video que él te muestra también en la Filbo, en Bogotá, fue un año invitado del Perú, y ajá, hubo una entrevista de Juan Gabriel Vázquez con Vargas Llosa, y alguien del público se levantó con un libro y se lo destrozó. Y claro, y todos esos gestos le dan la razón al narrador del pez en el agua, que es el que habla de cómo el padre hubiera quemado todos los libros sí, y hubiera claro, roto todos los claro. libros. Entonces, sí hay una triangularidad muy interesante. Pero hay algo, Frankie, ya para los minutos que nos quedan, algo que yo disfruto mucho de tus crónicas, de estas de Bajo otras luces, es la presencia de la familiaridad y de lo familiar en tus crónicas. Porque arrancas con el padre, luego está esa estupenda crónica de las 10 plagas que tú vas a acompañar a tu madre y acompañarla y se ponen a ver la telenovela brasileña, Sí, ¿no? Que es de donde sale. sí, También tu esposa aparece en muchas crónicas que tú le dices mucho, ¿verdad? Y entonces me dijo que, y me hace caer en sí. cuenta de que me parece muy interesante esa intimidad y ese nido familiar que creas desde el cual miras y compartes. Sí, porque un poco pensando de lo personal a lo colectivo. Entonces, estas crónicas, si no tienen el elemento personal, el elemento íntimo, se vuelven sencillamente en información que pueden salir en los periódicos, pueden salir en revistas. Entonces me di cuenta que lo que acaba uniendo estos diferentes textos es la familiaridad, ¿no? Ese mundo íntimo, ese mundo de la familia, ese mundo de amigos, ese mundo de gente cercana. Entonces yo puedo estar hablando de algo muy relevante, histórico y todo eso, y al rato meto el elemento cotidiano, el elemento familiar, y yo creo que eso le da como una fuerza, lo vuelve más, más llevadero, más interesante, más inteligible, no sé. Y me gusta mucho como mezclar ambas relaciones. Yo no podía antes hacerlo, yo creo que luego de que muere mi padre, como que tengo permiso ya para escribir de la familia, porque si él sabe o se entera de que yo estoy escribiendo de él, de verdad, mira, se hubiera puesto súper furioso. Entonces, creo que eso me dio permiso también para asumir ese tipo de voz. A mí me encanta, realmente me gusta mucho. Sí. Y ya para cerrar, que ahora sí ya revisando nos quedan 3, 4 minutos. Cerremos de nuevo con el libro que nos reúne, Bajo otras luces. Frank, ¿por qué no empezamos a cerrar por donde pudimos haber comenzado, que es por el título? Sí, sí. El título Bajo otras luces es un título sacado de una cita de Jean-Claude Carrière, que fue el que escribía, un novelista francés que escribía guiones con Buñuel, seguro ustedes conocen bien. Y él cita ahí es un libro sobre la India, y él cita a San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz habla de qué manera los otros te miran o de qué manera vamos avanzando. San Juan de la Cruz tenía un burro y se la pasaba viajando. No sé si ustedes saben mucho. Uno se imagina a San Juan de la Cruz en una habitación o en el Monte Carmelo subido y haciendo eso solamente, pero él viajó mucho, siempre andaba en un burriquito y eso. Y entonces él decía de que uno viaja no solamente como para descubrir cosas nuevas, sino para ver de qué esas cosas y todo lo que uno está viendo lo van transformando a uno y cómo uno se ve bajo otras luces, de qué manera uno se ve. Y eso de bajo otras luces me gusta porque tiene como una idea de un rockstar que está de gira por diferentes países y está bajo las luces, ¿verdad? Que lo van... que bueno, que lo van mostrando a diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes latitudes. Entonces, la idea de viaje me gusta un poco con esa Y es muy bonita la idea metáfora, de que sí. hay múltiples luces y que no hay Sí, solamente una luz. sí. Sí, que somos diferentes luces también. Que somos diferentes luces porque somos cada vez que alguien nos mira, cada vez que alguien nos trata, nosotros nos transformamos.
Y yo pienso que hay esa relación continua, esa relación entre el otro. Cada vez que interactuamos con esa persona, somos otra persona y la otra persona también se transforma. Entonces uno acaba convirtiéndose en ese ciudadano universal, ¿no? Y entonces en ese sentido yo puedo parecer indio, ¿no? Y los indios me transforman en indio y la gente de Alerta Aeropuerto me Eso transforman es en buenísimo. migrante peligroso, dudoso, porque me paró Alerta Luego de haber Aeropuerto. dicho a la Sí, Bienale. sí, ahí me paró Alerta Aeropuerto y hay una crónica sobre eso que se llama Muerte en Venecia, en el aeropuerto de Marco Polo de Venecia. Me paró el programa de Alerta Aeropuerto porque me vieron como un migrante sospechoso. Aparece 2 veces Alerta Aeropuerto en Sí, 2 claro. crónicas Sí. distintas, ¿no? No, porque yo veía el programa durante la pandemia y me parecía horrible, porque yo veía toda esa gente y toditos se parecían a mí. Y cada vez que estoy en el momentico, ¿verdad? Que tú vas a salir y que como que te hacen la seña, siempre esperaba. Y aquí me paran dos oficiales de migración, me entran al cuartito y empiezan a hablar en italiano y yo con mi italiano, que no un italiano sino un argentino, ¿no? Como, sí, no entendés, ¿qué decís? Eso era lo que les decía. Entonces, Incluso de Brad Pitt sí, en Inglourious. sí. O sea, pero al mismo tiempo me doy la vuelta y hay un tipo con una cámara filmándome de Alerta Aeropuerto. Y claro, como no me encontraron ninguna sustancia, Pero sí, el policía bueno encontró que tenían una amiga en común por Instagram después de que te reconoce como no, poeta. el chico de Alerta Aeropuerto, sí. ¿Cierto? Sí, el chico de Alerta Aeropuerto que hizo unos talleres de poesía. Increíble eso. Por eso, sí, ¿por qué no cerramos con eso? O sea, ¿qué significa que el alerta aeropuerto, el de alerta aeropuerto te reconozca como poeta? Eso es No, una ya combinación es lo que te brutal. digo. Entonces, el libro realmente eso de esos malentendidos, pero sobre todo con eso, como te digo, de cómo una mirada de los otros te transforman y también cómo la mirada tuya transforma a los otros. Entonces, es un juego continuo que hay ahí. Y no es un juego que se da con la vida. Eh, Porque lo de Alerta Aeropuerto no era como que yo lo preparaba para el libro, sino que son cosas que fueron pasando. El libro se fue desarrollando página por página a través de experiencias que yo tuve a lo largo de estos últimos 6 años. Entonces, por ejemplo, está esta de Alerta Aeropuerto, pero también hay otra de un poeta haitiano que se llama Sonny Tonemé, que que es de la persona que yo entrevisto en la crónica sobre Del Otro Lado. Y si tú te das cuenta en el libro, yo empiezo a hablar un poco del atentado contra Salman Rushdie, cuando lo intentaron matar durante una conferencia. Pero entonces quien lo presenta en esa conferencia era Sonny Tonemé, el poeta haitiano, ¿no? Que lo entrevistó ahí y eso. Entonces como que todos esos vasos comunicantes, todas esas cosas que pasan en la vida, todo cómo se va relacionando, que el tipo de alerta de aeropuerto sea poeta, como que todo de alguna manera mantiene como una relación y ese azar del que hablaba Paul Auster, ¿no? Está en la vida. Si uno escribe y uno se da cuenta, puede identificar esos puntos y puede ir creando ese rompecabezas de la vida de uno y se da cuenta de toda esa coincidencia, ¿no? Y creo, ya para cerrar, que si algo es este libro, Frank, bajo otras luces, es pues algo que tanto necesitamos hoy en día, que son lecciones para aprender a mirar mejor y lecciones para poder entender mejor lo que nos rodea, y creo que en eso pues hay una cantidad de sesiones de lectura y de enseñanzas que nos dejan acá. Nos quedamos sin tiempo, Frank. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes Muchas también. gracias. Gracias por